Hola a todos, mi nombre es Javier Santamaría y os doy la bienvenida a esta videoclase dedicada al cálculo de engranajes. Esta videoclase está creada dentro de mi formación como alumno del máster de formación del profesorado de la UNED, en particular a la especialidad de tecnología de máquinas, fluidos y mantenimiento. En esta videoclase vamos a estudiar los engranajes cilíndricos de dientes rectos y vamos a aprender a calcular las dimensiones geométricas de estas ruedas dentadas. Como ya sabemos, la transmisión por engranajes cilíndricos se utiliza para transmitir un movimiento de rotación de un eje a otro. Este sistema consta de dos ruedas o cilindros con una serie de salientes denominados dientes, que encajan perfectamente con los dientes de la otra rueda. De este modo, la transmisión de movimiento se realiza por empuje de unos dientes sobre los otros. La rueda de menor número de dientes recibe el nombre de piñón, y la de mayor número de dientes se denomina rueda. Al igual que en la transmisión por cadena, la relación de transmisión es I igual a velocidad angular de salida partido velocidad angular de entrada, o número de dientes de la rueda de entrada partido el número de dientes de la rueda de salida. Los engranajes se utilizan para transmitir potencias elevadas cuando la distancia entre ejes no es demasiado grande. El perfil de los dientes debe ser tal que la relación de transmisión se mantenga constante en todo momento. Los dientes tallados en ruedas pueden ser rectos, helicoidales o en V o helicoidal doble. En esta videoclase solo trataremos los dientes rectos. Los dientes rectos se encuentran dispuestos paralelamente al eje del giro del engranaje. Son los más sencillos de fabricar. En un determinado instante solo está engranado un diente de un cilindro con el hueco del otro, y al pasar de estar engranado un diente a engranar el siguiente se produce un ligero golpeteo. Otro inconveniente de estos engranajes es que solamente pueden transmitir movimiento entre ejes paralelos. Los engranajes cilíndricos se fabrican a partir de un disco cilíndrico cortado de una plancha o de un trozo de barra maciza redonda. Mediante el proceso de fresado, se arranca el material que sobra para dar forma a los dientes, mecanizando así la pieza. Aquí observamos la transmisión de fuerza entre dos engranajes. Como observamos, el punto de aplicación de la fuerza, o punto de engrane, varía en cada momento. Por eso es necesario que el perfil de los dientes se diseñe y fabrique con gran precisión. También observamos lo que hayamos comentado antes. Solo transmite fuerza un diente a la vez, lo que genera un pequeño golpeteo al pasar de un diente a otro. Observamos ahora el esquema de un engranaje cilíndrico recto de 15 dientes. Todos los dientes son exactamente iguales. Vamos a colocar un segundo engranaje. Podemos observar que estos dos engranajes idénticos engranan perfectamente. Ahora vamos a probar con otra rueda dentada de 15 dientes, pero que es un poco más grande. Vemos cómo no son capaces de engranar. Las ruedas tienen dientes de diferentes tamaños, lo cual impide que unos entren en los huecos de los otros. Si queremos conseguir transmitir movimiento entre engranajes de diferente tamaño, necesitamos otra solución. ¿Se os ocurre qué podríamos hacer? Seguramente habéis caído en la cuenta que podemos mantener el tamaño del engranaje, pero aumentando el número de dientes y reduciendo el tamaño de los mismos. De esta forma, todos los dientes de ambas ruedas son idénticos y la transmisión es posible. Podemos mantener una misma relación de transmisión y unos tamaños de engranajes, pero variar el número de dientes. Lo que tenemos que hacer es hacer los dientes más pequeños, incluso más pequeños todavía. Para observarlo mejor, dibujamos unas circunferencias que muestran cómo el engranaje tiene el mismo tamaño. Hemos mantenido el tamaño de los engranajes, pero variando el número de dientes y su tamaño. Vamos a ver cómo se construye una rueda dentada y de ahí estudiaremos cada parte y cómo se calcula. Para comenzar, vamos a pensar en la transmisión entre dos ruedas de fricción. Como ya sabemos, son dos circunferencias tangentes que rotan alrededor de su centro. Ahora vamos a hacer que a las ruedas le salgan dientes. Los dientes todos tienen la misma altura, y a esta parte se llama cabeza de diente o adendum. Sin embargo, las ruedas ahora no podrían funcionar, puesto que las cabezas de una rueda interfieren con el cuerpo de la otra. Para solucionar esto vamos a tallar unos huecos que permitan alojar las cabezas de la rueda contraria. Este sería nuestro engranaje completo. Los huecos que hemos tallado se denominan pie de diente o dedendum. Observad que las circunferencias que nos sirvieron de base para construir el engranaje siguen siendo tangentes.
pero ahora no son más que unas circunferencias imaginarias, pero tienen su importancia. Vamos a retirarlas de momento para observar mejor el engranaje. Así sería nuestro engranaje perfectamente colocado. Observamos cómo la cabeza de diente de una rueda encaja sin problemas en el hueco de la rueda contraria. Vamos a volver a dibujar la circunferencia que nos sirvió de base y las circunferencias que describen la cabeza y el pie de diente. De este modo observamos 3 circunferencias en cada rueda. Las centrales se llaman circunferencias primitivas, porque son las que nos ayudaron para construir los engranajes. Las circunferencias primitivas siguen siendo tangentes, y son las más importantes, ya que con ellas se calculan las demás. Las circunferencias exteriores muestran cómo la cabeza de los dientes entra dentro de la circunferencia primitiva de la rueda contraria, pero no llegan a sobrepasar las circunferencias interiores. Esto asegura que los pies de diente, los huecos, tienen el tamaño adecuado para las cabezas. Vamos a repasar las 3 circunferencias de un engranaje cilíndrico. La primera y más importante, porque de ella se calculan las demás, la circunferencia primitiva. Esta circunferencia es imaginaria y representa la circunferencia que tendría una rueda de fricción o una polea con el mismo tamaño. La segunda circunferencia, la circunferencia exterior o de cabeza de diente, es la circunferencia que limita la parte exterior del engranaje. Por último, la circunferencia interior o de fondo es la que limita el pie de diente. Aquí vemos las 3 circunferencias dibujadas sobre el mismo engranaje: primitiva, exterior e interior. Veamos ahora en detalle los dientes y el nombre que recibe cada una de las partes. La primera es la cabeza del diente. También se conoce con el nombre de adendum. Es la parte del diente comprendida entre el diámetro exterior y el diámetro primitivo. Se denomina por HA. La fórmula para calcular esta altura es inmediata. La segunda es el pie de diente. También se conoce con el nombre de dedendum. Es la parte del diente comprendida entre la circunferencia interior y la circunferencia primitiva, o sea, la profundidad del hueco. Se denomina como HF. La fórmula también es inmediata. Por último, la altura del diente. Es la suma de la altura de la cabeza, o adendum, más la altura del pie, dedendum. El espesor del diente es el grosor del diente medido sobre la circunferencia primitiva. No lo confundáis con el espesor que puede tener la rueda en sí. El espesor del diente es el ancho del diente tal y como lo estamos viendo dibujado. Se denomina con la letra S. El ancho del hueco del diente es el grosor del hueco que separa un diente del otro, siempre medido sobre la circunferencia primitiva. Se denomina como S', aunque en otras fuentes lo podéis encontrar como W. El paso circular es la distancia entre 2 puntos iguales de 2 dientes consecutivos, medidos sobre la circunferencia primitiva. En otras palabras, la longitud de un diente y un valle consecutivos. Se denomina por la letra P, y es la suma del espesor y el ancho del hueco. El paso circular es de suma importancia, puesto que, como vimos al principio, para que 2 ruedas puedan engranar es necesario que sus dientes sean iguales, y para ello deben tener el mismo paso. Por último, el ancho del diente, denominado por la letra B, es el ancho del engranaje. No se muestra en el dibujo porque tendríamos que representar el perfil. En este gráfico en perspectiva podemos ver todas las dimensiones del engranaje, incluida el ancho de diente o ancho de cara. Comenzando por la derecha, vemos las 3 circunferencias principales: primitiva, cabeza y raíz, o fondo. Luego vemos el nombre que recibe cada pared del diente: cresta, la parte de arriba; cara, la zona que entra en la otra rueda; flanco, la zona que recibe el diente contrario; y valle, el fondo del diente. Vemos también que los valles o huecos están mecanizados con un radio de entalle. Y vemos también el paso circular y los tamaños de cabeza y pie. Vamos a entrar por fin en la parte de los cálculos. Ya sabemos que una de las longitudes más importantes del engranaje es su paso circular o paso del diente. Este paso debe ser constante en un engranaje. Además sabemos que un engranaje tiene un número entero de dientes llamado Z. El producto de P por Z es la longitud de la circunferencia primitiva, ¿de acuerdo? Si el paso es la longitud de un diente y un valle, si lo multiplicamos por el número total de dientes, obtenemos la longitud total de este engranaje, que es la longitud de la circunferencia primitiva. Por otra parte, sabemos calcular la longitud de una circunferencia como el producto de pi por el diámetro de dicha circunferencia. Esta es la igualdad más importante en el cálculo de engranajes, porque nos relaciona el número de dientes con el tamaño del engranaje. Vamos a desarrollarla un poco más. Despejamos el paso P como pi por el diámetro primitivo partido el número de dientes. Como el paso de la rueda 2 tiene que ser igual que el paso de la rueda 3, podemos igualar y dividiendo entre pi, resulta que la relación entre el diámetro de la rueda
y el número de dientes debe ser igual. A esta relación la vamos a llamar módulo del engranaje y lo representaremos por la letra M. El módulo del engranaje es la relación entre el diámetro primitivo y el número de dientes. Además, el módulo también nos permite calcular el paso del engranaje, ya que el paso es el módulo multiplicado por pi. Probad vosotros a despejar el paso y encontrar la relación del módulo para aseguraros que habéis entendido bien este punto. Como vimos al principio, la condición necesaria para que dos ruedas sentadas pudieran engranar era que el tamaño de los dientes fuera el mismo. Ahora ya podemos decir con mayor exactitud que lo que necesitamos es que tengan el mismo paso. Pero además, como hemos visto antes en la definición del módulo, dado que pi es una constante, podemos simplificar, diciendo que dos engranajes funcionarán si tienen el mismo módulo. Al principio de la videoclase dijimos que la relación de transmisión era igual que en las cadenas, y igual a velocidad de salida partido velocidad de entrada, o expresado en función del número de dientes de la rueda de entrada partido el número de dientes de la rueda de salida. Como el módulo relaciona el número de dientes con el diámetro primitivo, podemos expresar también la relación de transmisión en función de dichos diámetros. La relación es idéntica a las poleas o a las ruedas de fricción. La distancia entre los dos ejes se calcula gracias a los diámetros primitivos. Es muy sencillo deducir la fórmula analizando la geometría. Usando el módulo también se puede calcular sabiendo el número de dientes. Ahora que hemos visto que el paso tiene que ser igual, es lógico pensar que la cabeza y el pie del diente también tienen que ser iguales, ¿no? Estas alturas vienen en función del módulo, y para dientes normales la altura de cabeza es igual al módulo, y el pie 1,25 veces el módulo. En caso de querer dientes cortos, un poco más pequeños, la altura de cabeza es 0,75 veces el módulo, y el pie igual al módulo. Siempre el pie es un poco más grande que la cabeza, puesto que de otra forma no entraría. El espesor del diente, recuerda, el ancho del diente visto del frente, no el ancho del perfil de la rueda, es ligeramente inferior a la mitad del paso, y el ancho del hueco del diente es ligeramente superior a la mitad del paso. Esto es necesario para tener el pequeño juego que permite a los dientes entrar y salir. Bueno, pues estas son todas las partes de un engranaje y cómo se calculan. Vamos ahora a entenderlo mejor con un ejemplo práctico. El problema dice así: calcular todas las dimensiones geométricas de un engranaje cilíndrico de dientes rectos de tipo normal. Si el piñón tiene 20 dientes, la rueda 40 y el módulo es 10 milímetros. Lo primero es identificar los datos que nos da el problema. El módulo M es igual a 10 en milímetros. Z2, el número de dientes de la rueda de entrada es 20. Y Z3, el número de dientes de la rueda de salida es 40. Vamos a empezar calculando la altura de cabeza del diente para ambas ruedas. Sabemos que es HA. En dientes normales es igual al módulo. Luego HA será igual a 10. De manera similar calcularemos la altura del pie del diente. En este caso es 1,25 veces el módulo. En este caso HF es igual a 12,5 milímetros. Vamos a calcular ahora el tamaño de los engranajes. Para ello calculamos los diámetros primitivos en función del módulo, que tiene que ser igual en ambas ruedas, y el número de dientes, distinta en cada rueda. Sabemos que el diámetro primitivo es igual al módulo por el número de dientes. En este caso el piñón mide 200 milímetros y la rueda 400 milímetros. Gracias a que ya conocemos los diámetros primitivos, podemos calcular la distancia entre centros usando la fórmula que vimos antes. La relación de transmisión podríamos haberla calculado al principio, porque sabíamos el número de dientes de cada rueda, pero ahora comprobamos que obtenemos el mismo resultado, bien por el número de dientes, bien por la relación entre diámetros primitivos. Para completar el cálculo del tamaño de los engranajes, vamos a calcular los diámetros de las circunferencias exteriores e interiores. Para ello partimos de la circunferencia primitiva, y en un caso sumamos 2 veces la altura de cabeza, daros cuenta que es un diámetro y tenemos un diente en cada extremo, y en el otro caso vamos a restar 2 veces la altura del pie. De esta manera el piñón mide 220, la rueda 420 y las circunferencias interiores, en el caso del piñón mide
175 milímetros y de la rueda 375 milímetros. Por último, calculamos el espesor del diente y el ancho del hueco. Sabemos que esta es la distancia medida sobre la circunferencia primitiva y que el espesor es ligeramente inferior a la mitad del paso y el ancho ligeramente superior. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando las fórmulas de antes, nos da que el ancho del diente es 14,915 milímetros y el ancho del hueco es 16,485 milímetros. Finalmente calculamos el paso del diente como la suma del espesor y del ancho del hueco, solamente para comprobar. Calculamos también el paso como pi por el módulo. En ambos casos obtenemos que el paso es de 31,4 milímetros. Con esto terminamos esta videoclase. En ella hemos aprendido cómo se genera un engranaje y las partes que lo componen. También hemos aprendido a calcular sus dimensiones en función del módulo. Recordamos una vez más que el módulo es la relación entre el diámetro primitivo y el número de dientes, o el paso circular dividido pi, y que la condición fundamental para que dos ruedas dentadas puedan engranar es que tengan el mismo módulo. Muchas gracias a todos por atender esta videoclase. Espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima.